ayer, gracias a la sanción del Senado, se terminó dando, y que es que los trabajadores reciban su salario tal cual lo ganan, ¿no? Sin que nadie crea que el salario de un trabajador es una ganancia. Hoy, gran lío en el centro, quilombo para hacerlo, decirlo rápido, porque obviamente la CGT se moviliza para, entre comillas, festejar, agradecer, etcétera. Ayer también hubo movilización, nosotros lo habíamos anticipado, pero realmente fue importante la marcha de las mujeres, todo un tema para debatir que tiene que ver justamente con lo que están proponiendo algunos u otros candidatos. Hablando de debatir, obviamente que es un cierre de semana con mirando para adelante, porque estamos ahí, acá en este programa lo hemos charlado ya casi toda la semana, pero estamos a 48 horas del gran debate, el primer gran debate entre los 5 candidatos a presidentes, y obviamente se va a centrar la atención en los 3 principales. Hablando de los 3 principales, quiero contarles algo. Ayer salí del programa justamente a las 3 de la tarde, me volvía para mi casa, y tengo la costumbre de, mientras, ya sé que no se hace más, no se calienta más el motor del auto, pero discúlpenme, sigo siendo medio del siglo pasado, con lo cual yo enciendo el auto y quedo un ratito. Entonces, mientras engancho el GPS y todo a la computadora del auto, miré rápidamente las redes sociales y me sorprendió muchísimo ver que todo el mundo hablaba tomaba casi por cierto una versión en la cual supuestamente uno de los candidatos presidenciales, más precisamente Javier Milei, estaba mal de salud, con acompañante terapéutico, ya digamos, o con problemas digo, de acuerdo a quién hablaba del tema, todos hablaban, algunos con nombre y apellido, otros no tanto, sobre algún tipo de problema de salud de Milei. Como obviamente tengo relación con él, como tengo con casi todos los políticos de la Argentina, le escribí para preguntarle cómo estaba y para chequear si esta información que tan, digamos, efectivamente se estaba viralizando de manera increíble por las redes, si algo de veracidad tenía. Obviamente en el momento, Milei me lo desmintió, me dijo de ninguna manera, son un montón de operaciones que me están haciendo, etcétera, etcétera, pero y obviamente le dije, mira, estaría bueno que aunque sea tu equipo de campaña lo desmienta, porque evidentemente ya no estamos hablando solamente de los famosos trolls, hablamos de tuiteros conocidos, muchos tuiteros muy relacionados, sí, es cierto, con la campaña o con el predicamento hacia Juntos por el Cambio, pero me llamaba la atención de uno de los que me acuerdo es de Brasesco, pero digo, me llamaba la atención cómo tomaban al pie de la letra este rumor que se extendía de manera impresionante en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, bueno, en Buenos Aires, en la Argentina, ¿no? Obviamente. Y no hubo concretamente por lo menos desde ayer a las 3 de la tarde, pasaron casi 24 horas, no hubo como una especie de desmentida oficial. Yo obviamente chateé, no hablé por teléfono, chateé con Milei, pero hay algunos guiños, algunas cosas que uno sabe, y además fue instantáneo, chicos. Yo les puedo asegurar, digamos, que esto fue, digamos, que era Milei el que estaba del otro lado. De hecho, le pregunté también por el famoso debate, porque le dije, mira, me parece que esto todo empezó, todo este rumor empezó básicamente cuando digamos, te negaste la entrevista que estaba ya prevista con CNN, y de hecho el periodista que estaba muy enojado porque se había venido hasta acá y no había podido entrevistarlo, insinuó si tenía algún tipo de problema de salud. Yo creo que ahí fue un poco el inicio, pero lo concreto es que es impresionante, claro, más cuando sos un personaje de las redes, porque Milei, más allá de su aparición en medios televisivos y públicos y radiales, claramente es un producto, digamos, de las redes, como las redes mismas en algún determinado momento hasta se te pueden venir en contra. Porque de hecho hoy les cuento una colega, una amiga que es una escritora, puso un tuit diciendo, estaría bueno, sin nombrarlo obviamente a Milei, pero le puso un tuit diciendo algo así como, estaría bueno saber si hay algún problema o no de salud con alguno de los candidatos. Claudio Piñeiro decía, si hay rumores hace días sobre la salud de un candidato, los ciudadanos deberíamos tener información confiable,
que lo ratifique o lo desmienta. Un periodista con llegada del candidato, preguntaba ella, un comunicado, otro integrante de esa fuerza, que el candidato aparezca y hable, y ahí yo le contesté. Digo, ya estuve con Milei ayer y estaba como siempre, me ocupé justamente. Estar como siempre para Milei es estar hiperactivo, o sea, digo, yo no sé, algunos hablan de panic attack, de problemas, digo, nada, estoy pensando un poco en cómo las realidades se van construyendo de manera paralela, y cómo durante muchos momentos puede ser esto algo bueno y cómo en algunos otros momentos puede ser esto algo malo, concretamente como este tema. Yo les conté, no me acuerdo si el lunes o el martes, ahora me falla la memoria, les conté que había números muy certeros respecto a actividades en redes sociales y la figura de Milei. Y en principio muchos, digamos, o sea, al principio del 100% de las maneras en que se lo nombraba y se hablaba de Milei en las redes sociales era de manera amigable, y últimamente este porcentaje cada vez iba cayendo más. Es decir, un montón más de personas que en vez de hablar bien, hablaban más de Milei, mal de Milei. En la otra vertiente, digamos, las antípodas de Milei en términos, si se quiere, de utilización de las redes sociales al estilo Milei, quizá la tiene Cristina, o el kirchnerismo, porque digo, Máximo Kirchner no tiene ni siquiera Twitter, ni lee, ni nada por el estilo. Cristina sí lo tiene, y lo ha utilizado de manera súper enfática, sobre todo a lo largo de este gobierno, porque más de una oportunidad sus cartas públicas las hemos recibido a través de eso. Pero sí es cierto que tiene pocas horas nomás su TikTok, que seguramente ya Lucas se estará metiendo y me podrá decir cuánta gente la estará siguiendo, ¿no? Porque el TikTok de Cristina debe tener 4 o 5 días de existencia. Sí. Sin embargo, es una existencia súper contundente, es decir, en estos 4 o 5 días se han ocupado de subirle a las redes materiales constantes y materiales específicos, porque se nota, de hecho ayer creo que había una especie de saludo entre ellos, ¿no? Y diciéndole, sí, ahora tengo TikTok, saludo a los chicos de TikTok, etcétera. Entonces iba caminando y haciendo un acting, si se quiere, que esto es algo absolutamente, mira vos, Javier Milei indicó, algo hizo Javier Milei con mi tweet porque me está saltando en este preciso instante. Acá está, le puso me gusta Milei a mi tweet, quiere decir que lo tomamos como palabra oficial. Sí, igual tengo información, hacer... Nancy, de Milei que estuvo haciendo. Dale, contame. No solamente está todo bien, sino que grabó una entrevista y grabó un spot político. Mañana sale con Fantino. ¿Quién va a ser? Ya a esta altura digo la verdad. Con Fantino, mañana, ¿viste que ¿La grabó? Sí, la grabó porque es la de Canal 9, si no me equivoco. Claro, programa nuevo que inaugura su programa. Exacto, claro. O sea, sábados a la noche grabado. Y ya grabó la entrevista con Milei, por lo cual imagino que va a ser la entrevista de arranque de ese programa, su amigo Javier Milei. Y también grabó un spot nuevo que entiendo saldrá publicado antes del debate, porque seguramente va a bajar un poquito de línea con respecto a lo que va a ser su presidencia y demás en caso de ganar las elecciones, obviamente. Por lo cual está todo más que bien. Esto fue y lo digo yo, que siempre me dicen que voy en contra de Milei, pero digo, la realidad es que esto fue claramente una maniobra de gente cercana a Juntos por el Cambio que intentó agraviarlo públicamente. Obviamente me estoy riendo porque yo noté que Milei había recién, no sé, no creo que esté escuchando la radio, pero por ahí sí. No somos de su agrado, pero en realidad acaba de ponerle like a mi tweet y me doy cuenta que no lo sigo, chicos. Debo ser de las pocas personas que no siguen a Milei. Entonces ahora voy a poner seguir también, porque él sí me sigue, pero bueno, ahora ya lo estoy siguiendo a Milei. Pasa que te aparecen igual las cosas, viste, que aunque no lo sigas, te aparece porque le ponen tanta gente y le contesta o lo claro, obviamente. Te aparece. Es que ni sabía, recién me estoy enterando. La verdad que recién me estoy enterando. Pero bueno, igualmente, a ver, lo central no es qué pasa o qué no pasa con Milei. Lo central sí me parece que es importante. Y esto es importante, y se los digo sobre todo a los seguidores de Milei. Que toman al pie de la letra cualquier cosa que aparece en las redes y que claramente en esta ocasión, como es algo que va en contra de su propio candidato, enseguida, digamos, entonces digo, tengan la misma vara para todas las informaciones que aparecen. ¿Se entiende esto? Porque si no, ponemos entre comillas aquello que no nos conviene y tomamos como literal aquello que nos conviene. Y en las redes sociales han aparecido un montón de barbaridades que no son ciertas, y que muchas veces, digamos, se tarda muchísimo en desandar. Yo la verdad que no sé cómo, yo calculo que todo esto va a ir, estoy pensándolo ya en términos sociológicos, si se quiere,
pero a mí me cuesta mucho este momento en el cual hay una especie de posverdad, o sea, donde nadie, a ver chicos, imagínense que yo, que soy una periodista, que estoy acostumbrada a manejar información, que olfateo cuando algo es cierto y cuando no, digo, fue lo primero que tuve que aprender en términos periodísticos, saber que una persona se me ponía enfrente y con la mejor cara de buena persona me comentaba un montón de relatos absolutamente mentirosos. O sea, yo tuve que aprender desde muy chica, a los 18, 19 años, cuando empecé a trabajar, y empecé trabajando en política, que claramente tenía que pasar por un tamiz todo lo que me decían, porque siempre lo que me estaban diciendo era algo que era para convenirle a uno, para molestar a otro, etcétera. Entonces digo, yo tengo ese ejercicio casi metido en mi sangre. La gente normal, común y corriente, que va, viene, sube el colectivo, baja, está esperando el tren, etcétera, no está tan alerta respecto a que algo que le aparezca y le digan sea mentira. Sí, las mujeres engañadas, los esposos engañados, quizás sí, pero lo que estoy hablando es en términos generales. Entonces digo, la verdad es muy difícil en este mundo actual que vivimos, poder separar la paja del trigo. Por eso los medios tradicionales, y es más, cuando yo era más chica, cuando empecé a trabajar en periodismo, Clarín era algo así como, lo que decía Clarín era la verdad. Digo, por más que la lucha Abrazo Partido, que en su momento generó el multimedio Clarín con el kirchnerismo, haya sido, digamos, digamos, algo con marcada tendencia política, yo creo que eso le restó un montón de credibilidad a Clarín. Y Clarín, les voy a contar algo, para mi gusto, rompe su pacto, digamos, de confiabilidad con sus lectores. Un día, ahora yo no recuerdo exactamente qué fue una ley, un decreto, algo había pasado, la ley de medios me parece, y Clarín saca una edición con doble tapa, pero la tapa principal era una tapa absolutamente en blanco, era una tapa en blanco. Vos después abrías el periódico y te enterabas por qué. Pero digamos, al vos haber roto algo que era Clarín, obviamente tenía sus notas periodísticas y sus columnas de opinión. Y en ese momento, más allá de lo que el kirchnerismo no dijera sobre Clarín, Clarín rompe su pacto con los lectores porque editorializa de manera absolutamente tajante en la tapa. Yo me acuerdo que esto lo discutí hasta con el Colorado Kishon, que es obviamente el director del periódico, y en su momento cuando yo trabajé ahí era también uno de los directivos. Pero me acuerdo que con esa etapa yo lo discutí, le dije, rompiste el pacto con los lectores. O sea, los lectores ya se dan cuenta a partir de ahora que vos le bajás línea con tu tapa. Que hasta ese momento era algo como, viste, estaba por un lado, si no aparecía, es más, les pasa a muchos políticos, chicos, si no aparecen Clarín, es como que no existen, ¿no? Y es más, pagan para aparecer en distintos medios. Estoy hablando obviamente de otro momento, quizás de la Argentina, pero digamos donde las cosas que hoy vemos tan claramente, esta cosa en donde ustedes están tan alertas por de dónde viene o deja de venir la información para tamizarla, pero digo, insisto en esto de las redes sociales, que ayer realmente se le dieron vuelta de alguna manera, por decirlo mal y pronto, a alguien que es un exponente de la red social como es Javier Milei. Así que bueno, con esta reflexión de viernes, esperando el debate del fin de semana, sabiendo que el día está espléndido, empezamos obviamente un programa más. Nos vamos a quedar acá, obviamente en El Amor es Más Fuerte, hasta las 3 de la tarde.